Hola a todos. Vamos a empezar la lección de número 11 de nuestro estudio de las cartas del apóstol Pablo a Corinto, a la iglesia que estaba en Corinto, a los corintios, ¿no? Entonces, hemos terminado hasta la lección de número 10 el estudio de la primera carta de Pablo a los corintios y ahora, a partir de la lección de número 11, vamos a empezar el estudio de la segunda carta que escribió Pablo a los corintios. Y es importante entender que hay una transición entre la primera y la segunda carta, porque no fueron escritas una detrás de otra. Hay un año de intervalo entre la primera carta y la segunda carta. Entonces, Pablo escribe la primera carta, ¿no? Y la envía a través de Timoteo, como sabemos en aquel tiempo no era como hoy en día, ¿no? Que podemos simplemente escribir un mensaje o enviar un email o enviar una carta y las cosas funcionan con mucha rapidez. No, normalmente en aquel tiempo, principalmente cuando era algo muy importante, se usaba el envío de una carta a través de una persona de confianza. En este caso, Pablo envía a Timoteo con la primera carta, ¿no? Y espera que Timoteo vuelva con el informe de la respuesta de la iglesia de Corinto a la carta. El informe no es bueno. La situación en Corinto es muy complicada, es grave, lo que hace con que Pablo se desplace a Corinto casi de inmediato debido a la respuesta de la iglesia a su carta, ¿no? Eh, y lo que ocurre es que los corintios no reciben bien a Pablo en la iglesia. Hay una gran oposición, hay un gran rechazo a la primera carta y a lo que se escribió, no de todos, pero de unos cuantos. Hay un malestar general y entonces Pablo, que en este momento estaba establecido en Éfeso, vuelve a Éfeso muy afectado por lo que había vivido en Corinto, ¿no? Y entonces, después de un tiempo, escribe la segunda carta a los Corintios. Entonces, ahí es lo que ocurre entre la primera y la segunda carta, ¿no? Entonces, vamos ahí a entrar y a ver parte por parte el estudio. Bueno, vamos al punto de número uno, que es ocasión y propósito, ¿no? Entonces, Pablo tenía la intención de hacer un segundo e incluso un tercero viaje a Corinto, pero después de lo que pasó en la primera visita a la iglesia de Corinto, entonces él decide no volver tan pronto a Corinto, ¿no? Cambia sus planes y decide escribir una carta a los corintios. Entonces él tenía planeado hacer un viaje a Macedonia y tanto en la ida como en la vuelta pasar por Corinto. Pero con la respuesta que hubo de la iglesia de Corinto a la primera carta y a su primera visita, ¿no? Entonces él decide no volver ya tan pronto y es cuando toma la decisión de escribir una segunda carta a la iglesia de Corinto, ¿no? Pablo escribió un año después de la que escribió la primera carta. Como hubo una gran oposición a su ministerio y a las palabras de la primera carta, Pablo sufrió en sus carnes las consecuencias de la visita. Hubo un rechazo a su ministerio, hubo un cuestionamiento cuando en la segunda carta él explica que tenía la intención de ir y entonces él decide no ir y ellos ven eso como una debilidad de Pablo, como una inseguridad a la hora de tomar decisiones y se levantan contra el ministerio de Pablo, ¿no? Entonces Pablo se ve muy afectado, ¿no? Por la oposición y por las acusaciones de falsos apóstoles y obreros fraudulentos que se habían metido ahí dentro de la iglesia de Corinto. Entonces él decide escribir la, la segunda carta preparando el corazón de los corintios para una siguiente visita suya personal a la iglesia. Entonces, pero es verdad que Pablo se vio muy afectado, ¿no? Por el rechazo, por la oposición. Recordemos que Pablo fue una persona muy importante a la hora de establecer la iglesia en Corinto, ¿no?
fue prácticamente el fundador de la iglesia, ¿no? El que empezó el trabajo en Corinto y estableció la iglesia de Corinto, de los Corintios, ¿no? Entonces, sufre la oposición, el rechazo, rechaza sus palabras en un determinado momento por algunas personas y se ve claramente que hay una actuación indebida de parte de algunos corintios, ¿no? En esta primera visita, que él lo cita en la segunda carta, ¿no? Pero una cosa muy importante que podemos ver en la actuación, en la actitud de Pablo, es que él estaba muy preocupado por las iglesias. Algo que debemos de aprender en esa situación es el hecho de que Pablo no se rinde. Él su corazón está tan lleno del amor de Dios por las almas, por las vidas, por la iglesia, que él no está dispuesto a dejar, ¿no? Él podría dejar a los corintios a su aire y seguir con el trabajo que estaba haciendo, estableciendo nuevas iglesias y fortaleciendo las iglesias que ya estaban establecidas. Pero él no hace eso, él no se rinde, simplemente sigue adelante en el propósito del Señor y pidiendo dirección del Señor, ¿no? Escribe la segunda carta y demuestra su gran amor por la iglesia, su gran amor por los corintios, ¿no? Y eso es algo muy importante, ¿no? En lo que está haciendo Pablo. Entonces vamos al punto de número 2 y vemos que hay una gran diferencia entre la primera carta y la segunda carta de los corintios, a los corintios, ¿no? Entonces, la primera carta a los corintios es más doctrinal, con la intención de corregir errores de interpretación y conducta, ¿no? Pablo en realidad en la primera carta está contestando una serie de preguntas, de cuestiones, de problemas, de situaciones que la iglesia de Corinto, y él escribe con la intención, con amor por supuesto, pero con la intención de corregir los errores y guiar la iglesia por el camino correcto según la voluntad de Dios y según su palabra. Ya en la segunda carta a los Corintios, ¿no? La carta está más centrada en el ministerio cristiano. ¿Por qué? Porque como Pablo sufrió una gran afronta y oposición a su ministerio, ¿no? Entonces él defiende el ministerio cristiano y defiende su propio ministerio. Entonces la carta es más personal, donde el apóstol está defendiendo, ¿no? Sus posiciones, sus criterios, sus palabras de la primera carta y su comportamiento, ¿no? Como siervo del Señor. Entonces vemos aquí que la diferencia más clara que hay entre la primera y la segunda carta es el hecho que en la primera carta está enseñando, está dirigiendo, está, ¿no? Guiando a la iglesia de Corinto por el camino correcto. Ya en la segunda carta se está defendiendo de las acusaciones y, y, y vemos en esta carta, en la segunda carta a los Corintios, los sentimientos más profundos de Pablo, ¿no? Cómo defiende su autoridad espiritual, que recordemos la recibió del propio Jesús en el camino a Damasco y después el Señor le visitó, ¿no? Y le dijo cuál era su ministerio y su tarea en el reino, ¿no? Entonces aquí vemos a una carta más personal, ¿no? Donde Pablo habla de sus experiencias en el ministerio, ¿no? Y defiende, ¿no? Todo aquello que él está diciendo y haciendo en la obra del Señor. Entonces, por eso la segunda carta a los Corintios tiene un gran énfasis en el ministerio, que sirve también como orientación, ¿no? No deja de ser también una carta que tiene enseñanzas doctrinales, pero sí que se ve más claramente, ¿no? La cuestión eh, personal que está viviendo Pablo en este momento. Y también enseña algo muy importante, las debilidades y la humanidad del gran siervo del Señor, ¿no? El evangelista, el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, vemos ahí la humanidad que hay en la vida de todos los siervos de Dios, expresada y representada en las palabras de Pablo, ¿no? En la segunda carta a los Corintios. Vamos al punto de número 3. Cuanto al estilo de la carta, aquí
los teólogos estudiosos de la palabra, dicen que la carta de Pablo es tan personal y que no tiene un estilo concreto, ¿no? Pero el Espíritu Santo inspira a Pablo a la hora de escribir las cartas, pero queda claro el lado humano y el estilo de escribir del autor, ¿no? Dios usa a los hombres, pero no quita la singularidad de su creación en cada ser humano. Y por eso vemos claramente a Pablo, ¿no? Y a la humanidad de Pablo en sus palabras al escribir 2 de Corintios, ¿no? La epístola es de un estilo intensamente personal, íntimo, emocional y autorrevelador, ¿no? De las carencias o de las debilidades o de la humanidad del autor de la carta, que es Pablo, delante de la oposición de las acusaciones que están haciendo hacia él, ¿no? La carta está llena de contrastes donde se ve claramente la humanidad del autor que escribe, es decir, va de la tristeza a la alegría, ¿no? Va de puntos extremos de un lado a otro, donde Pablo está defendiendo con una argumentación muy lógica, ¿no? Pablo siempre hace una argumentación muy lógica defendiendo al Evangelio, a la palabra y a los principios de la palabra de Dios, pero al defenderse él mismo también de las acusaciones, también hace una defensa muy, muy lógica, ¿no? Una argumentación muy lógica delante de sus detractores, ¿no? Entonces el estilo de la carta va ahí en consonancia con lo que Pablo está diciendo de sí mismo, del ministerio, delante de lo que vivió, ¿no? En relación a la visita después de la primera carta a los Corintios. Y aquí vemos que Pablo habla de la consolación. ¿Y por qué Pablo habla de la consolación en 2 de Corintios, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7? Por, por dos situaciones. Él escribe porque él mismo estaba necesitando consolación, porque se ve claramente que Pablo está emocionalmente afectado después de la visita, después de la primera carta, y ve que él mismo necesita consuelo de parte de Dios para esa situación, ¿no? Se ve muy triste, como que desanimado en lo que vivió, ¿no? Pero también lo escribe del consuelo para los propios corintios, que también estaban afectados por toda esa situación, por la carta, por la visita de Pablo, ¿no? Y creo que todos afectados necesitaban del consuelo del Señor, ¿no? Del consuelo que viene de parte del Espíritu Santo del Señor. Entonces, Pablo usa aquí una palabra que para la consolación que es paracaleo, del original griego que significa animar y consolar, ¿no? Aún sufriendo Pablo todo lo que estaba sufriendo, él tiene presente de que su papel como ministro del Evangelio es traer ánimo y consuelo a los corintios. Entonces él usa 9 veces palabras con la misma raíz de paracaleo, ¿no? Para hablar de consolación para los corintios y también para él mismo, ¿no? Y paracaleo viene de la misma raíz de paracletos, ¿no? Que es la palabra usada por Jesús en los evangelios en Juan cuando habla del Espíritu Santo que él enviaría, que sería el gran consolador. Entonces, la misma raíz, ¿no? Paracletos y paracaleo. Entonces, viene de lo mismo, ¿no? Del consuelo que trae el Espíritu Santo a la vida del creyente, a la vida del Hijo de Dios, a la vida del ministro, del siervo del Señor en el ministerio, ¿no? Siempre vamos a necesitar en nuestro caminar con el Señor, siempre vamos a necesitar del consuelo del Señor, porque infelizmente en el ministerio y en la vida con Cristo siempre hay algún tipo de injusticia, ¿no? Algo que nos hace que nos entristezcamos con situaciones, ¿no? Entonces, la consolación que Pablo está hablando es más que aliviar la pena, ¿no? Por el sufrimiento que puede uno estar pasando. Significa fortalecer y apoyar a los que necesitan, ¿no? En la preocupación de Pablo por la iglesia, él está escribiendo en los primeros versículos de 2 de Corintios
está hablando del consuelo que necesitamos mediante el sufrimiento, el dolor y todo lo que podamos estar viviendo. Y ahí habla de la consolación necesaria y de la consolación provista por Dios, ¿no? Ya en el capítulo, en 2 de Corintios, el capítulo 1, de versículo 12 a versículo 17. Pablo está trabajando palabras de consuelo para los corintios y para su propia vida, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Y también tenemos que entender que Pablo usa un tono más reconciliador en la segunda carta, porque él tiene claro que tiene que volver a visitar a la iglesia de Corinto, ¿no? Y, y sanar toda esa situación que hubo, ¿no? Y también ayudar a la iglesia, ¿no? A reconocer sus errores y que se arrepintiera, que perdonara y que se pudiera volver a restablecer la relación que había antes, ¿no? De, de, de la carta. Entonces, como Pablo tiene ese tono reconciliador, habla de la consolación que Dios puede dar y de la consolación que nosotros necesitamos, del consuelo de Dios. El ministerio de la consolación es muy necesario dentro de la iglesia. Es decir, nosotros siempre tenemos que estar preparados para dar una palabra de consuelo a los que nos rodean, sea un hermano, sea quien sea. Siempre hay en la iglesia alguien necesitando una palabra de consuelo. Y Dios nos llama a tener esta palabra de consuelo, de ánimo, de fortaleza a los que nos rodean. Porque de Dios viene la consolación en todas las situaciones que nosotros podamos vivir, ¿no? En la iglesia y en nuestro caminar con el Señor. El siguiente punto habla del sufrimiento y el peligro. Y entonces aquí en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 11, eh, Pablo habla de sus sufrimientos en el caminar, ¿no? En el ministerio, y habla de su comportamiento, ¿no? Como que está diciendo a la iglesia de Corinto y a algunas personas que le están haciendo acusaciones y hablando mal de su ministerio, de su comportamiento, Pablo entonces se encarga de escribir la segunda carta y hablar de su propio ministerio, de su vida y de decir que lo que están diciendo de él no es real ni es verdadero y que no va a producir nada de bueno para ellos mismos, para la iglesia. Entonces, Dios, tenemos que entender que Dios había usado grandemente la vida de Pablo y sus compañeros de ministerio para levantar a muchas iglesias. Entonces, Pablo se había puesto a disposición del Señor para la obra. Y Dios había usado su vida y de sus compañeros, ¿no? En el ministerio, porque en el ministerio nadie hace nada solo, sino que necesitamos, somos un cuerpo y todo lo hacemos junto, como el propio Pablo escribe en las cartas a los Corintios. Pero tenemos también que entender que el enemigo siempre se va a levantar en contra de la iglesia. De muchas maneras el enemigo puede levantarse dentro de la iglesia, ¿no? Claro que el enemigo en este momento, con toda esa situación, quiere perjudicar a la iglesia de Corinto, quiere perjudicar a la vida de Pablo, quiere perjudicar a al ministerio de Pablo, pero Dios capacita y trae consuelo y dirección y sabiduría a todos aquellos que viven situaciones difíciles y da estrategias, ¿no? Y el poder del nombre de Jesucristo para vencer las artimañas del enemigo, ¿no? Que el propio Pablo escribe en el capítulo 2 que es consciente de las artimañas del enemigo, ¿no? En contra de la iglesia y en contra de los hijos de Dios. Entonces, Pablo habla de sus sufrimientos y también de sus preocupaciones por las iglesias. Entonces, él está defendiendo, ¿no? Todo lo que ha vivido, incluso que casi ha muerto, simplemente por el hecho de estar predicando el Evangelio, estableciendo las iglesias.
Y él también habla de su preocupación y de su amor para con las iglesias y para con los hermanos, ¿no? Y que lo que están diciendo de él no es real, no es verdadero, ¿no? Y que los que estaban levantando esas acusaciones no estaban procediendo bien. Y también hace así hincapié y nos hace pensar y recordar y tenerlo muy presente de que en todo tipo de sufrimiento nosotros debemos de descansar en Dios, debemos de descansar en el Señor, ¿no? Entonces, en todo tipo de sufrimiento, de acusaciones, de humillaciones, difamaciones, todo tipo de cosas que nosotros podamos vivir en la vida con el Señor, nosotros siempre tenemos que descansar en Dios, tanto en el sufrimiento como en el peligro, ¿no? Y es lo que está diciendo Pablo ahí, ¿no? Que en todo tipo de sufrimiento, en todo tipo de peligro, en todas las cosas que él ha vivido en su ministerio, él ha descansado en el Señor siempre. En el segundo punto, en el capítulo 1 todavía, versículo 12 al 24, Pablo habla, ¿no? De las acusaciones y de la incomprensión, ¿no? Se siente incomprendido por los corintios, ¿no? Y se siente muy mal por las acusaciones que les hacen, ¿no? Entonces, eh, aquí vemos lo rápido que el ser humano se olvida de las cosas, ¿no? Pablo pasa de ser el fundador de la iglesia de Corinto a ser alguien muy querido, muy amado, ¿no? Por los corintios, por todo lo que él había hecho, y al no comportarse bien y al interpretar mal muchas cosas la iglesia de Corinto y de los corintios, y con mucho amor y con mucho cariño, Pablo intentar corregir el caminar de los corintios, es incomprendido por los propios corintios. Y muy rápidamente el ser humano se olvida de las cosas, se olvida de quién fue Pablo, de quién es Pablo en este momento para la iglesia de Corinto, y como las palabras de la primera carta son palabras de corrección, y al ser humano naturalmente no le gusta a nadie ser corregido, entonces pasan a la crítica y a las acusaciones por no entender, por no comprender la intención de las palabras de la primera carta de Pablo. Y entonces él se ve incomprendido, ¿no? Ve que las palabras que él usa en la primera carta no son bien recibidas y que los corintios quieren y tienen la intención en un primer momento de seguir en el comportamiento que están y de no recibir bien. Es verdad que no todos creo que hayan tenido este comportamiento, sino que algunos, pero pasan, para defender su comportamiento, pasan a la crítica, ¿no? Y a las acusaciones. Entonces, eso le sienta muy mal a Pablo, le hace entristecerse en este momento, ¿no? Y, y habla muy bien de algo que pasa dentro de la iglesia, ¿no? Y aquí seríamos, a veces cuando nosotros leemos la palabra y no vemos las entrelíneas, ¿no? De lo que se está diciendo, ¿no? Y lo leemos a lo rápido, pasamos por encima de muchas cosas que ocurrían en la iglesia en el tiempo de Pablo y ocurre en la iglesia en nuestros tiempos también. Pero así como Pablo las vive y da dirección y da instrucción para los corintios y para la iglesia en general, también lo da para nosotros en nuestros días, ¿no? Y algo que dice que es muy importante es que las promesas de Dios y la presencia de Dios son nuestra principal fuente de consuelo. En algún momento del caminar con el Señor podemos sentirnos a nosotros también incomprendidos por los demás, ¿no? Eh,
incluso dentro de la iglesia e incluso eh, haciendo y obedeciendo la voluntad del Señor. Yo me acuerdo que cuando nosotros salimos de Brasil para venir a trabajar en España, muchos creyentes, muchas personas cercanas que creen a Dios no entendían nuestra decisión y nuestras actitudes en función de misiones y en función de dejar a nuestra nación para venir a la nación española, ¿no? Y predicar el evangelio aquí. Entonces, en este momento, no, nos sentimos también comprendidos por algunos, pero nosotros lo teníamos claro, como por supuesto tenía claro Pablo, de que debemos estar en el centro de la voluntad de Dios, estar firmes en la promesa y en la palabra del Señor, y su presencia es nuestra principal fuente de consuelo, de renuevo y de fortaleza para hacer lo que Él nos está diciendo que debemos de hacer. Y aquí dejo quizá un pequeño consejo. No siempre cuando uno va a obedecer y hacer la voluntad de Dios, espere ser comprendido por los demás, ¿no? Incluso dentro de la propia iglesia, eso es algo que ocurre. Entonces, el mismo Paracletos, ¿no? El Espíritu Santo, el Consolador, que lo dice Jesús en Juan, que estuvo con Pablo en sus acusaciones, en su incomprensión, en la situación que él sufrió hace 2000 años, también está con nosotros en el día de hoy, ¿no? El mismo Espíritu Santo que le trajo consuelo a Pablo y le dio victoria a Pablo, es el mismo que nos trae consuelo a nosotros en la victoria en Cristo Jesús. Bueno, el siguiente punto va a hablar ya en el capítulo de número 2 de Segunda de Corintios, versículo 1 a 11, Pablo habla de las relaciones penosas, ¿no? De lo malo que es que las relaciones interpersonales, ¿no? Dentro de la iglesia, porque aquí es el contexto dentro de la iglesia, que no son buenas y son infructíferas, no dan fruto, ¿no? Las malas relaciones, las relaciones penosas, ¿no? Entonces, Pablo empieza hablando, ¿no? De las características y de las intenciones de la primera carta, ¿no? Él habla de su amor por los corintios y por la iglesia de Corinto. Y habla de su amor y de sus intenciones cuando escribió las palabras de la primera carta, ¿no? Y, y lo hace porque ve que los corintios no comprendieron bien su intención al escribir la primera carta. Entonces, él tiene que ahora como que explicar determinadas situaciones, ¿no? O dar entendimiento, aunque él dice en un determinado momento de esos versículos que en parte sí lo habían entendido, lo habían comprendido, pero no del todo, aunque él habla de que tiene esperanza de que sí lo comprenden todo, y habla de su amor hacia la iglesia, de su amor hacia a cada vida, cada alma, de su amor hacia los corintios, ¿no? También él habla de su actuación, ¿no? De su actuación, ¿no? Él comenta en los primeros versículos del capítulo 2 la actuación de la iglesia con un hermano que estaba en pecado, ¿no? Y dice que deberían de perdonarle, de ayudarle para que no esté en tristeza por mucho tiempo y que esta tristeza le haga sucumbir al engaño del diablo, ¿no? Entonces, y él dice que debe de haber perdón, reconciliación con este hermano, ¿no? Y que le ayuden. Y él habla de que lo que perdone los corintios, él también perdonaría, aunque entiende la disciplina que le habían aplicado al hermano, ¿no? Y que la mayoría de la iglesia había decidido poner a este hermano en disciplina porque estaba en pecado. Pero está hablando más bien de la dureza, ¿no? De la disciplina y de que debería de haber misericordia, de que debería de haber perdón, reconciliación y ayuda hacia el hermano, ¿no? Eh, También está enseñando, y vemos a Pablo enseñando una vez más, ¿no? A los corintios cómo proceder en sus relaciones interpersonales, ¿no?
en sus actuaciones de hermano a hermano, porque nosotros vemos en la primera carta que hay muchos problemas de egoísmo, de carnalidades, de comportamientos completamente mundanos de ellos dentro de la iglesia. Y entonces él, una vez más, está explicando de cómo tienen que comportarse y les está ayudando, ¿no? Pero ya en la segunda carta con un tono más reconciliador, ¿no? En la primera carta algunas veces es muy, muy duro, ¿no? En su instrucción. Ahora no, debido a lo que había pasado, él ya tiene un tono más amoroso, más de reconciliación, ¿no? Y vuelvo a repetir, preparando también a la iglesia para una siguiente visita, ¿no? Y aquí por último, el punto de número 9 ya en el capítulo 2 del versículo 12 al 17, él habla, ¿no? De que él sigue con sus planes de ir a Macedonia y va a Troas, ¿no? Va primero a Troas, mejor diciendo. Y él dice en los últimos versículos del capítulo 2 que Dios le había abierto una puerta para la predicación del Evangelio en Troas, lo hace, pero siguen tranquilo, ¿no? Por la iglesia de Corinto y porque deseaba encontrar a Tito en Troas para recibir noticias de la iglesia de Corinto, ¿no? Pero él se marcha de Troas y está preocupado, tiene preocupación por la iglesia, va en dirección a Macedonia, ¿no? Y entonces vemos que algo muy humano y algo que nos deja ver en entre líneas la humanidad de Pablo en esa situación, ¿no? Él va a Troas a predicar el Evangelio, algo que le apasionaba a Pablo, hablar del Evangelio, hablar de Cristo, ¿no? Y alcanzar almas para el Señor. Y lo dice en esos versículos que Dios había abierto puertas para él en Troas, pero él estaba tan intranquilo, tan preocupado, tan afectado por lo que había pasado en Corinto, de que dice que él se marcha, ¿no? Quizá lo hace, predica el Evangelio, pero la situación no le permite hacer quizá todo lo que debería de hacer, ¿no? Y eso habla de la humanidad de Pablo, de su situación, de lo cuánto le afectó, ¿no? En sus sentimientos, en sus emociones, y de que nosotros somos humanos y podemos servir al Señor de muchas maneras, pero algunas situaciones difíciles sí que van a afectarnos de muchas maneras y no somos superhéroes, no somos supercristianos, supercreyentes, ¿no? Y si hay alguien que conoce y que nos conoce a cada uno de nosotros como somos y lo cuánto que nos afectan las situaciones, este alguien es Dios, este alguien es Jesucristo. Pues Él nos entiende. Y Él se marcha de Troas y se va en dirección a Macedonia con la preocupación, ¿no? Esperando encontrar a Tito y recibir noticias. Pero Él termina el capítulo número 2 diciendo que nosotros en Cristo siempre somos triunfantes, ¿no? Me encanta que en medio de todo lo que está viviendo Pablo, él está diciendo, bueno, están esas situaciones, la preocupación, el desaliento, el desánimo, están ahí, ¿no? Pero en Cristo somos triunfantes siempre, ¿no? Y él habla una vez más y termina el capítulo número 2 hablando de su ministerio, de su sinceridad, de su integridad a la hora de predicar el Evangelio y de hacer la obra del Señor, ¿no? Él está en la defensa de su ministerio, él está en la defensa de su proceder, ¿no? Y de su llamado y de su misión en el Señor. Y con eso terminamos entonces, ¿no? La introducción a la segunda carta de Corintios, de Corintios y también estudiando el primer y segundo capítulo, ¿no? De la segunda carta. Aquí terminamos la lección de número 11. Un abrazo a todos y bendiciones.